Hace 2 años tenía un trabajo muy lejos de mi casa, en el cual tenía que utilizar el metro para poder llegar. Eran alrededor de las 10:20 de la noche y estaba esperando en la estación que pasara la línea que me dejaba cerca de mi casa. El lugar estaba casi vacío, lo cual era muy raro porque habitualmente siempre estaba lleno de personas. Al subirme pude observar que en el vagón solo íbamos 3 personas. En la siguiente estación subió una señora, vestida de una manera muy extraña, y al pasar a mi lado pude ver que tenía los ojos muy rojos. La señora me sonrió y su sonrisa me dio escalofríos. Al mirarla con más atención, noté que actuaba de una manera rara, como si no estuviera realmente allí. De pronto comenzó a hablar sola, gritaba maldiciones y se caminaba por el vagón. Cuando el tren llegó a mi destino, me levanté con miedo porque tenía que pasar al lado de la mujer. Pero la mujer caminó hacia la salida y sin que la puerta se abriera, la atravesó y desapareció sin dejar rastro. Muy asustado caminé rápido a mi casa, sin dar crédito de a lo que había visto. Le conté a mi esposa lo que había vivido y me contó que ella había escuchado una historia parecida. Espero que el espíritu de esta mujer pueda descansar y no quedas varado en ese lugar. La lluvia caía con furia sobre las lápidas antiguas, golpeando las losas como si el cielo mismo estuviera de luto. El agua resbalaba por las mejillas de Eva, mezclándose con las lágrimas que no dejaban de brotar. Sus rodillas hundidas en el barro temblaban, pero ella no sentía el frío, solo el peso insoportable del vacío en su pecho. Frente a ella, la lápida de piedra rezaba el nombre de su hija, Lucía Vargas, 2014 a 2021. 7 años. Tan poco tiempo, y aún así suficiente para llenar su vida entera. Eva extendió la mano temblorosa y acarició la fría superficie, como si con ello pudiera sentir la piel cálida de su niña una vez más. «Te extraño», susurró, la voz rota, casi inaudible bajo la tormenta. «Mamá te ama, mi amor». Cerró los ojos, dejando que la imagen de Lucía invadiera su mente. La veía riendo en la cocina, cubierta de harina tras intentar hacer galletas. La recordaba cantando canciones infantiles con su vocecita dulce, desentonada pero alegre. Y sobre todo, la imaginaba con su disfraz de hada, girando por el jardín con las alas de cartón hechas a mano. Eva sollozó y apoyó la frente contra la lápida. El agua empapaba su cabello, pegándoselo al rostro, pero no le importaba. Nada importaba. Entonces la escuchó. Al principio fue apenas un susurro entre el silbido del viento. Una vocecita aguda, trémula, cantando. Eva levantó la cabeza de golpe con el corazón encogido. Miró alrededor del cementerio desierto. Solo las ramas de los árboles desnudos se agitaban bajo la lluvia y las lápidas se alzaban en la penumbra como viejos guardianes mudos. Pero la voz continuaba, la misma canción que Lucía solía cantar antes de dormir. «No, no puede ser», susurró Eva temblando. Se puso de pie con dificultad, la falda empapada pegándose a sus piernas. La melodía se hacía más clara, envolviendo el aire con una dulzura antinatural. Eva caminó, casi tropezando, siguiendo el sonido a través del laberinto de tumbas. Sus pies descalzos, los zapatos habían quedado enterrados en el barro. La guiaron hasta un panteón antiguo, agrietado por los años. Bajo su arco carcomido, vio una figura pequeña, de espaldas, con un vestido blanco empapado por la lluvia. Sus pies descalzos estaban sucios de lodo. «Lucía», susurró Eva con un sollozo ahogado. La niña giró lentamente. Su rostro era pálido, demasiado pálido, como si su líquido vital hubiera abandonado su piel. Los labios estaban azulados por el frío, pero su sonrisa era exactamente la misma. «Mami», susurró con voz trémula. Eva cayó de rodillas, con la garganta estrangulada por el llanto. La pequeña corrió hacia ella y ella la estrechó contra su pecho, sintiendo sus brazos fríos rodearla.
La abrazó con fuerza, llorando, acariciando su cabello húmedo. «Te encontré, mi amor, te encontré», murmuraba entre sollozos. «Nunca más te dejaré ir». A la mañana siguiente, los sepultureros del cementerio encontraron a Eva en el suelo, abrazada a la lápida de su hija. Su piel estaba pálida, sus labios azulados por el frío de la lluvia. Su expresión, sin embargo, era serena. Los peritos determinaron que había muerto de hipotermia durante la tormenta. Nadie supo explicar por qué su ropa tenía rastros de barro fresco en los pliegues, ni cómo sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra, como si hubiera caminado durante horas por el cementerio. Pero lo que nadie se atrevió a mencionar fue lo que vieron los sepultureros antes de llamar a la policía. Una pequeña huella de barro junto a las manos de Eva. Una huella del tamaño de un pie infantil que se desdibujaba entre las hojas mojadas. Y a lo lejos, casi imperceptible, alguien juraría haber escuchado la voz de una niña, cantando. Hace 3 años, fui a la casa de mis primas a hacerles las uñas porque se iban de vacaciones. Ellas salían a las 3:30 de la mañana al aeropuerto, así que no dormimos. Nos tomamos un café y estuvimos platicando mis primas, mis tíos y yo mientras ellas se alistaban. Total, llegó la hora para que se fueran y mi tío las llevaría al aeropuerto. Nos despedimos y yo me quedé dentro tomando mi café. Mi tía salió a la puerta para verlas y de repente me gritó: «¡Dulce, ven!». Salí rápidamente y le pregunté: «¿Mande?». Ella me dijo: «Ven, ¿qué es eso que se ve ahí?», señalándome algo en un poste, como a unos 10 o 15 metros de nosotros. Eran las 3:30 de la mañana, así que no había mucha luz, pero lo que veía era una cabra negra. Le respondí: «¿Una cabra?», y me metí, pero me quedé pensativa. Volví a asomarme y comencé a sentir un dolor horrible en la cabeza. Mi tía me dijo: «¿Verdad que sí es?». Y yo le contesté asustada: «Sí, nos está mirando fijamente». En un momento, comencé a caminar en dirección a la cabra, pero mi tía me detuvo rápidamente y las dos nos metimos. Sentí una gran presión, ganas de llorar, algo que no podía explicar. Momentos antes estaba tranquila, tomando café. Mi tía, preocupada, les marcó a mis primas. Me dijeron que ya habían llegado al aeropuerto y que no faltaba mucho para abordar. Mi tía no les mencionó lo que habíamos visto para no preocuparlas. Solo les dijo que tuvieran mucho cuidado. Nos quedamos en la sala intentando encontrar una explicación a lo que acabábamos de ver. Un rato después, llegaron mis primas y nos dijeron que les habían cancelado el vuelo. El siguiente que les ofrecieron tampoco tenía garantía de salir, así que decidieron pedir un reembolso. Mi tía les contó lo que vimos, y aunque no lo creían, yo también les confirmé que lo había visto. Quedaron en shock. Mi tía les dijo que por algo se les había cancelado el vuelo y que no pudieron irse de vacaciones. Nunca encontramos una respuesta a lo que vimos, pero recuerdo perfectamente la imagen de una cabra negra con una cabeza enorme y cuernos gruesos, mirándonos fijamente, con una mirada muy intimidante. Tal vez si lo hubiera visto sola, no me lo habrían creído, ni siquiera yo misma. Pero lo vimos mi tía y yo. En mi familia siempre hemos creído que mi papá es muy susceptible a percibir cosas paranormales, ya que a menudo experimenta eventos extraños, tanto cuando está solo como cuando está acompañado. Una de las historias que más miedo le causó ocurrió cuando era joven, y hasta el día de hoy sigue recordándola con escalofríos. En aquel tiempo, solía visitar con frecuencia a uno de sus mejores amigos, quien vivía en la misma colonia. La casa de su amigo estaba bastante cerca de la suya, pero para llegar siempre tenía que pasar junto a un árbol de mango. Lo mismo ocurría al regresar a casa. El camino lo obligaba a cruzar por el mismo lugar. Desde la primera vez que pasó por ahí, sintió algo extraño. El ambiente cerca del árbol se volvía pesado, como si algo estuviera ahí, acechando. En esa época,
Las calles apenas estaban iluminadas por unas cuantas lámparas, lo que hacía que la oscuridad se sintiera aún más densa. A pesar de esa sensación inquietante, mi papá siempre se armaba de valor y apresuraba el paso cada vez que cruzaba por ese sitio. Sin embargo, una noche, cuando regresaba de la casa de su amigo, algo sucedió, algo que lo dejó completamente helado. Era tarde, cerca de la 1 de la madrugada, cuando comenzó a caminar solo de regreso a casa. Todo estaba en completo silencio, hasta que, al acercarse al árbol de mango, escuchó unas risas extrañas. Se detuvo en seco. Miró en todas direcciones, pero no vio nada. A medida que avanzaba, la sensación de escalofrío se intensificó, y entonces se dio cuenta de que las risas venían de lo alto del árbol. Desesperado, levantó la mirada y, sobre una gruesa rama, vio un bulto negro. Al principio pensó que era su imaginación, pero al enfocar la vista pudo distinguir algo aterrador. Una mujer mayor estaba sentada en la rama, observándolo desde las alturas. Era imposible que alguien de su edad hubiera subido sola hasta ahí. Intentó convencerse de que era solo una sombra, un juego de luces. Sin embargo, cuando dio unos pasos más, su cuerpo se paralizó de terror. La mujer lo llamó por su nombre. El miedo lo obligó a alzar la vista de nuevo. Lo que vio lo dejó sin aliento. La extraña mujer comenzaba a bajar del árbol de una forma antinatural, casi como si fuera un animal. Mi papá intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El pánico lo tenía congelado en su sitio. La mujer se acercaba. Cuando logró reaccionar, corrió sin mirar atrás, sintiendo una presencia a sus espaldas. Su única opción era regresar a la casa de su amigo. Llegó completamente fuera de sí y golpeó la puerta con desesperación. No se atrevió a voltear. No quería saber si aquella figura seguía detrás de él. Cuando finalmente le abrieron, lo encontraron pálido y tembloroso. Apenas podía hablar. Entre jadeos, les contó lo que había visto. Su amigo, preocupado, le sugirió que se quedara a dormir ahí, así que llamó a su mamá para avisarle que pasaría la noche en esa casa. A la mañana siguiente, el papá de su amigo decidió acompañarlo de vuelta a casa. Al pasar por el árbol ya no había nada, pero el ambiente seguía siendo inquietante. Ambos sintieron que algo los observaba. Lo más perturbador ocurrió días después. Los vecinos comenzaron a hablar de la misma aparición. Algunos afirmaban que al pasar cerca del árbol, una mujer los llamaba por su nombre. Con el tiempo, la inquietud creció tanto que los vecinos decidieron talar el árbol. Después de eso, los avistamientos cesaron. Pero aún hoy, quienes caminan por ese lugar aseguran que la sensación de ser observados sigue ahí. Es como si, de alguna manera, aquella presencia nunca se hubiera ido del todo. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en lo más profundo de las selvas misteriosas de una tierra ancestral, un viejo hechicero poseía una habilidad aterradora y misteriosa. Este anciano sabio tenía el don de transformarse en un ser mitad hombre, mitad chivo, gracias a un poder oscuro que obtuvo al vender su alma al Qixín, el diablo mismo. Este ser híbrido, conocido como el Huay Chivo, aterrorizaba a quienes osaban cruzar su camino durante las noches. Se decía que si te cruzabas con él, debías ser cauteloso y jamás devolverle la mirada. Su sola presencia provocaba un frío intenso y un mal olor penetrante que se quedaba impregnado en el aire. Pero, si por desgracia te atrevías a mirar directamente a los ojos del Huay Chivo, las consecuencias eran aún más espeluznantes. En cuestión de horas, las víctimas sufrían terribles fiebres y malestares insoportables, resultado de lo que se conocía como un mal aire. Las historias que circulaban sobre las personas afectadas por este ser maldito eran aterradoras. Aquellos que se habían cruzado con el Huay Chivo y habían experimentado su ira hablaban de encuentros escalofriantes. Si bien pocos afirmaban haber visto al ser, la mayoría de las personas preferían no poner a prueba su existencia.
La sabiduría popular advertía a los caminantes nocturnos que evitaran a toda costa cualquier contacto con él, ya que su maldad recaería sobre aquellos que se atrevieran a mirarlo a los ojos. La leyenda del Guaychivo persiste en la memoria de la comunidad, y aunque muchos dudan de su existencia, nadie se atreve a poner en juego su salud o su cordura al tentar al destino. La sabiduría popular aconseja prevenir y protegerse de este ser enigmático, tal como reza la antigua frase transmitida de generación en generación: al Guaychivo ni lo mires, ni lo enfrentes, ni lo retes, pues su mirada es la de la maldición y su poder, una sombra que acecha en la noche.